Señorita, ¿tiene algún conocimiento del apartheid en Sudáfrica? No, señor, no tengo ningún conocimiento. Gracias. Señor, ¿qué conocimiento tiene usted del apartheid en Sudáfrica? ¿Usted qué conocimiento tiene sobre el apartheid? El apartheid fue un sistema de segregación que se practicó en Sudáfrica y Namibia, aproximadamente hasta 1922, y que significaba segregación, consistía en la separación de los blancos y de los negros, segregados pues socialmente, básicamente. Buenos días. Bienvenidos nuevamente a su noticiero UCC 10. Hoy, 11 de noviembre del año 2016, vamos a hablar de segregación racial en Sudáfrica, situada en el sur del continente africano. Fue implantado por los colonizadores ingleses en el año 1948, como símbolo de una sucesión de discriminación política, económica, social y racial, y que duró prácticamente 50 años de este siglo. A continuación, nuestro primer invitado, el doctor Javier Alberto Padilla, nos va a explicar más sobre este acontecimiento. Señor Javier. Gracias por su invitación. Ahora le voy a resumir cómo era la política antes del apartheid. Antes de que el apartheid se convirtiera en una política oficial, Sudáfrica ya tenía una larga historia de segregación racial y dominio blanco. En 1910, solo los blancos podían acceder al Parlamento, y con una ley de 1913, solamente el 13% de la extensión del país podía estar en manos de los negros. Muchos africanos se opusieron a estas restricciones, y fue así que en 1912 se creó el Congreso Nacional Africano, CNA, o la sigla en inglés ANC, para luchar contra estas políticas injustas del gobierno. En la década de 1950, cuando el apartheid se adoptó como política oficial, el ANC declaró que Sudáfrica era de todos sus habitantes, ya fueran negros y blancos, y luchó de forma activa por su abolición. El Partido Nacional, NP, introdujo el apartheid en su programa de gobierno de 1948, y tras su victoria pasó a formar parte de la política gubernamental de la República de Sudáfrica hasta principios de la década de 1980. Esta política ha sido muy criticada en el ámbito internacional y dio lugar a diversas sanciones económicas y de aislamiento por parte de numerosos países, y ratificada por las instancias internacionales. La legislación del apartheid clasificaba a la población en tres grupos raciales: blancos, negros o bantúes, los de color o mestizos. Posteriormente, los hindúes y pakistaníes se añadieron como una categoría más en esa población racial. La legislación fijaba los lugares de asentamiento de cada grupo, los trabajos que podían realizar y el tipo de educación que podían recibir. También prohibía casi cualquier lugar de contacto social entre las diferentes razas. No podían haber matrimonios mixtos, no podían bañarse en las mismas playas, no podían usar los mismos medios de transporte, y obligaban a la agrupación de bantúes o negros en zonas negras. El tipo de enseñanza era completamente distinta, y por supuesto separaba de la forma a los no blancos. Recibían una inferior educación, puesto que iban a tener un trabajo inferior, aunque gracias a las escuelas religiosas, algunos sudafricanos de raza negra recibían educación superior. Incluso había una universidad llamada la de Fort Hare, donde estudió Nelson Mandela, pero esto fue para una pequeña minoría. Muchas gracias por su aporte, doctor. Pero también tenemos a dos grandes historiadores, el doctor Carlos Alberto Soto y Francisco Álvarez. Por favor, doctores, ¿qué más podemos saber de esta separación de la minoría blanca gobernante y la mayoría no blanca? Doctores. Libres en la historia de Sudáfrica se celebraron del 26 al 29 de abril de 1994. El ANC obtuvo una clara victoria, siendo elegido Nelson Rolihlahla Mandela como primer presidente negro en la historia de Sudáfrica
el 10 de mayo de 1994 y cuyo vicepresidente fue Del Creel. Con la aprobación parlamentaria de la Constitución, en mayo de 1996, se completó el proceso de democratización e igualdad entre los ciudadanos, tras años de torturas, persecuciones y desigualdades. Pero para ser realistas, a pesar de que en el país no existe una segregación racial de forma oficial, siguen existiendo diferencias sociales, económicas y políticas entre la población blanca y negra, como desafortunadamente ocurre en otros países. Ha desaparecido el apartheid de Sudáfrica como conjunto de leyes racistas, pero hay que seguir intentando conseguir la igualdad total entre todos sus ciudadanos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siguiendo con la entrevista, manifiesto que en junio de 1991 el Parlamento procedió a la abolición total de las leyes fundamentales del apartheid. De este modo fueron abolidas las leyes sobre la tierra, sobre la restricción de residencia y sobre la clasificación racial. En este mismo año, en 1991, Nelson Mandela fue elegido presidente del Congreso Nacional Africano, participando directamente en las complicadas y largas negociaciones salpicadas de huelgas generales con el presidente del Partido Nacional, de Klerk. Finalmente se alcanzó un acuerdo el 13 de noviembre de 1993 en el que se acordaba instituir en Sudáfrica un régimen democrático no racial ni sexista, basado en los principios embolados por los luchadores negros de una persona, un voto. Como reconocimiento al éxito de estas difíciles negociaciones, Mandela y de Klerk compartieron en 1993 el Premio Nobel de Paz. Gracias. Muchas gracias, doctores. Qué buen video. Complementando, he revisado y observado algunas leyes que se surgían en ese tiempo, las cuales son las siguientes. Habían carteles que decían: para el uso de personas blancas, a los negros
no les estaba permitido entrar a zonas asignadas para población blanca, a menos que tuvieran un pase. Los blancos también tenían que reportar un pase para entrar a las zonas asignadas a los negros. Edificios públicos, tales como juzgados u oficinas de correos, disponían de accesos diferentes para blancos y negros. Las áreas asignadas a los negros raramente tenían electricidad o agua. Los hospitales también eran segregados. Los hospitales para los blancos tenían la calidad de cualquier nación desarrollada, mientras que los asignados a los negros estaban pobremente equipados, falto de personal y eran muy pocos en relación a la población que servía. El transporte público era totalmente segregado. Ahora, para terminar este gran reportaje, tenemos que saber quién fue el principal líder anti-apartheid, el señor Nelson Mandela. Y para eso nos hablará el doctor Javier Jaramillo, un ente en este tema. Doctor Jaramillo. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de Nelson Mandela. Nació el 18 de julio de 1918 en la Unión Sudafricana. A los 5 años pastoreaba ovejas y becerros. Fue el primer miembro de su familia en asistir a la escuela. Como costumbre se les daba un nombre inglés y un profesor le puso Nelson. En el colegio universitario de Fort Hare entra en contacto con la política y conoce a Oliver Tambo. Ambos tomaron parte de una huelga estudiantil en 1940 que supuso su expulsión del centro. Después conoce a Walter Sisulu, quien le proporcionó un trabajo en un despacho jurídico. En 1944, junto a Sisulu, Tambo y Anton Lembede fundan la rama juvenil del Congreso Nacional Africano, donde pasa a ser presidente nacional de la rama juvenil. Con Tambo fundó el primer despacho de abogados dirigidos por negros en Sudáfrica. En diciembre de 1952 fue detenido en virtud de la ley de represión del comunismo, aunque su condena de 9 meses quedó en suspenso. Se le prohibió acudir a mitines o abandonar el distrito de Johannesburgo. En 1952 propugnó la acción de conjunta contra la política gubernamental de apartheid, régimen de segregación racial que impone la supremacía del hombre blanco y supera los grupos de personas por razas. Mandela organiza una revolución de desobediencia civil no violenta por la independencia racial, derecho al voto e independencia política. Lucha incesante 10 años hasta 1962, cuando lo encarcelan por 27 años por conspiración al gobierno. El gobierno del presidente Frederick Williams liberó a Mandela en febrero de 1990. Después de legalizar el Congreso Nacional Africano y otros partidos políticos, Mandela asumió el liderazgo de su movimiento. En 1993, Mandela y de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para establecer la democracia y la armonía racial en Sudáfrica. En 1994 se convirtió en el primer presidente de raza negra de la República de Sudáfrica. Fallece el 5 de noviembre del 2013 y en el 2009 las Naciones Unidas declararon que el Día Internacional del Nelson Mandela el 18 de julio con el objetivo de honrar su legado y promover el servicio comunitario para estas negritudes. Muchas gracias por su atención. No siendo más, es todo por hoy. Muchas gracias. Para una próxima oportunidad.